gracias por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos en un tema que a veces no resulta tan atractivo. ¿Qué no debe faltar en el proceso de reforma? La claridad en los objetivos que busca la reforma. ¿Queremos fortalecer a los partidos o a los candidatos? ¿Queremos fortalecer la modernización e innovación en la política y la aparición de nuevos actores políticos o queremos fortalecer el statu quo? ¿Queremos fortalecer la equidad en la competencia o queremos privilegiar la transparencia? Todos estos objetivos a la vez no se pueden lograr. Es necesario priorizarlos. Cuando se encara la reforma hay que tener muy claro qué se quiere hacer. Segundo, un diagnóstico apropiado, y eso supone analizar el contexto del sistema electoral al que se van a aplicar las normas, el contexto que hace a la forma de hacer política en cada país, el contexto que refiere a la realidad económica del país, la informalidad o formalidad de la economía, el contexto que tiene que ver con problemas específicos como el del crimen organizado en las múltiples industrias, entre comillas, que implica el crimen organizado, que no es solo el narcotráfico, y que cada uno de estos sectores de la actividad ilícita plantea problemas particulares. Hay países, por ejemplo, que regulan el financiamiento de la política sin tener en cuenta que tienen un sistema de voto de preferencia que supone 2 campañas corridas en simultáneo. Hay países que tienen sistemas de doble vuelta y regulan el sistema como si en la primera vuelta se acabara la elección y después no hay normas, no hay plata, no hay cómo regular el financiamiento en esa segunda vuelta o balotaje. Tercero, tener en claro que no hay soluciones universales y que en este tema se avanza gradualmente. No busquen la reforma perfecta porque eso lo único que lleva es a frustraciones y a generar en la sociedad la sensación de otra vez acá no pasa nada, no hay nada que hacer. Se avanza gradualmente, van a generar normas, va a haber fallas, tienen que corregir esas fallas y así venimos trabajando en el mundo desde que el financiamiento de la política entró en la agenda. ¿Qué no debe faltar en las normas e en la implementación? Razonabilidad en las prohibiciones y limitaciones. Creer que por poner muchas prohibiciones y limitaciones en la ley, con eso basta para corregir los problemas, es nada más que discurso políticamente correcto. Las normas, cuando establecen prohibiciones, tienen que establecerlas con base en la realidad, lo cual no significa sincerar e incorporar como norma todas las malas prácticas que existen, pero no se puede regular diciendo las campañas no podrán gastar más de $100.000 cuando todos sabemos que las campañas cuestan más. Hay que buscar un equilibrio. Hay que evitar con estas prohibiciones, en la medida en que son razonables, la generación de ventanas de oportunidad. Por ejemplo, y sé que se está discutiendo, la prohibición de aportes de las empresas. En realidad, cuando se prohíbe el aporte de las empresas, lo que se genera, y esta es la práctica, y lo que ha sucedido en los países que han ido a ese sistema y han tenido que volver, lo que se genera es un incentivo para que ese dinero que siga entrando a la política entre completamente por debajo de la mesa, completamente en forma opaca, lo que impide usar la transparencia como mecanismo de control de la calidad de la democracia. No deben faltar mecanismos de transparencia que garanticen, por ejemplo, el derecho al voto informado. La información tiene que estar antes de las elecciones para que los ciudadanos puedan tener ese elemento de quién financia a este candidato, quién está detrás del candidato en el momento de votar. Saber quién está detrás significa saber cuán creíble es el candidato, cuán confiables son sus propuestas y no tener que decidir el voto solo por la sonrisa de dentífrico que muestra cada vez que aparece o la cantidad de niños que besa en comparación con otros candidatos. Además de eso, tiene que haber mecanismos eficientes de transparencia postelectoral y de rendición anual estable. Debe haber hoy, usando la tecnología,
acceso online a la carga de la información y al conocimiento de la información disponible. En cuanto a los controles, sumando a lo que decía Sandra, debe dárseles a quienes controlan los recursos para controlar. Si creamos una gran estructura de control, pero no le damos presupuesto, no le damos infraestructura, no le damos personal, lo único que estamos haciendo es crear la ilusión de un control. Además, frente a problemas como el crimen organizado, debe haber coordinación, no solo entre los distintos organismos del Estado Nacional, sino también a nivel internacional. Un problema internacional como el crimen organizado no se puede enfrentar con herramientas exclusivamente nacionales, porque con eso no vamos a lograr capturar este fenómeno. Debe haber sanciones razonables que prevean una graduación en función de las faltas. No es cuestión de poner grandes sanciones, porque los países que han ido hacia las sanciones muy impactantes, lo único que han logrado es que los jueces no las apliquen porque son demasiado exageradas. Entonces debe haber gradualidad en las sanciones y tienen que estar previstos los procedimientos sancionatorios, cosa que muchas veces se olvidan quienes elaboran las normas sobre la cuestión, y entonces después surge una variedad de procedimientos que estiran los procesos, terminamos sancionando 12 años después que alguien ya se fue del poder y cosas, o mucho más, como pasa en Argentina, 20 años promedio las causas de corrupción, imagínense, todo porque los procedimientos no son los adecuados para esto. En cuanto a algunos temas que hay que contemplar, el financiamiento público y privado, la embajadora, no sé si todavía está, hablaba del problema del financiamiento y el género, la participación de las mujeres en política tiene que ver con el financiamiento, el abuso de los recursos públicos. Quien está en el poder tiene un tesoro que no debería usar proselitistamente, pero lo usa, no importa el color político que tenga, ni de qué país estemos hablando, ni si hablamos de una nación o una provincia o un municipio. Los recursos públicos no están para hacer proselitismo de ningún color, eso hay que regularlo, sino todas las prohibiciones que se ponen en aras de generar equidad en la competencia, lo único que hacen es generar prohibiciones para la oposición de turno, mientras el oficialismo de turno goza de una cancha inclinada. Y por supuesto el tema de publicidad en los medios, donde hay distintos modelos. ¿Y qué no debe faltar en la puesta en marcha de una reforma en materia de financiamiento de la política orientada hacia la transparencia? El compromiso real de los actores políticos, no el puro discurso. No basta votar una ley o levantar la mano en el Congreso o firmar un decreto, si no nos comprometemos a que vamos a trabajar en el cumplimiento de esa ley. En mi país, los apoderados del partido en el gobierno hoy dicen que quieren cambiar la ley de financiamiento de la política para poder cumplirla, pero vienen de incumplir la ley que está en este momento. Así que yo le pregunté en una reunión qué compromiso tienen de cumplir la ley que ahora van a escribir ellos, cuando vienen de no cumplir la ley que está vigente y que se aplica a todos los partidos. Así que compromiso por parte de los actores políticos y participación de la sociedad, un compromiso también de la sociedad civil organizada y de cada ciudadano. Si no hay demanda de transparencia, no vamos a tener transparencia. Roban pero hacen, no puede ser el leitmotiv de una sociedad que quiere vivir en una democracia con mejor calidad. Muchas gracias.